Gracias. Entonces estamos comenzando la nueva semana del curso de Humanidades 3111 y estaremos preparándonos para el examen, el mayor examen del curso que se va a dar la semana próxima en 2 veces. Y también terminando el programa nos falta un capítulo, el capítulo 9, que viene en el mismo examen. Y nos falta todavía discutir la metamorfosis de Ovidio, será decir, los poemas de Tales from Ovid que ustedes tenían asignado para leer hoy. ¿Okay? En consideración de la situación en general, yo pensé cambiar la agenda de la semana. ¿Okay? Me interesa primero me interesa terminar el capítulo 9, no se ha cubierto por nada. Y en muchas de las preguntas que surgieron al final de la presentación visual, pues precisamente era eso que el interrogante, ¿no? Los imperios que se expanden tanto, después ¿qué le sucede cuando se desvanece? ¿Cómo es la caída? ¿Duele? ¿No duele? Todo esto interrogante, ¿verdad? Entonces, eso es el tema del capítulo 9, en parte. Y me interesa también dar un repaso, una preparación al examen, es decir, contestar aquellas preguntas de cómo el examen está organizado, en qué manera prepararse, etc. ¿Okay? ¿Cuáles son las tres partes y cómo se integran una a la otra? Para que haya un poquito más tiempo para dar una preparación orgánica. ¿Okay? Repito, si ustedes han estado caminando bien al paso con el curso, que en sus quizzes han logrado puntos, están haciendo un buen camino y ese paso final no va a ser difícil. Si ustedes son de aquellos que esperan al último minuto, pues que preparen mucho tiempo para la preparación y espero que les vaya bien, mientras que no es diseñado por eso. Mi diseño es que no le vaya bien si ustedes esperan al último minuto. Pero a veces le va bien y bien, está bien, ¿ok? Mi idea es de ayudarle lo más que puedo a prepararse. La preparación la hacen ustedes. Toda. Ok. Entonces, para el jueves vamos a dejar la discusión de Tales from Ovid, que son excerptos traducidos recientemente al inglés por un poeta muy bueno para la discusión abierta. Así que allí también queremos mucha participación, mucha buena lectura en la casa como asignación y que vengan con sus preguntas. Allí va la riqueza de su enseñanza y de la práctica de la democracia en el salón de clase. ¿Hay alguien que tiene preguntas o comentarios? ¿Objeciones? Hoy vamos a explicar el capítulo 9. ¿Okay? Es parte de la segunda parte del libro y viene en el mismo examen. Es un capítulo que concluye la época, a veces uno se le olvida, pero todavía pasa del momento de Ovidio, que es en torno al año 0, pasa más 450 más años con el Imperio Romano. Si ustedes se van a discutir las dudas sobre eso. No, el jueves se va a discutir enteramente la metamorfosis. ¿Okay? Hoy vamos a cubrir el capítulo 9 y vamos a hacer la preparación para el examen. ¿Okay? Claro que de haber otra pregunta urgente acerca del examen, siempre habrá tiempo el jueves. ¿Okay? Eso me parece más integrado y más cómodo. ¿Y hay alguien que se opone? Ok. Entonces, el capítulo 9 titula el libro Cross-Cultural Exchanges on the Silk Roads. Siempre mantenemos menos que 15 minutos por cada video. Okay.
exchanges on the Silk Road. Entonces, vamos a ver qué son estas rutas de la seda en la página 160. Allí podemos ver la ruta de la seda, sería decir, la producción de la seda, que sabemos que se da en China, con esa mariposa que primero es una culebra, que produce ese hilo que se hace la seda, ¿ok? Entonces, y que esta ruta de la seda conectan China con el Medio Oriente, ¿ok? Y que principalmente hay dos rutas, una por tierra y una por mar, ¿ok? Recordamos que en este momento que se establece el Océano Indiano, que son los mares en torno a la India, como una gran ruta comercial, que va a seguir siendo una de las mayores rutas comerciales del mundo antiguo, antes del descubrimiento del hemisferio occidental de las Américas. ¿Por qué? Porque muchos de los productos de esa área se pueden solamente producir allí. Hay el clima adapto, la fertilidad del terreno, etc., para producir allí. Así que el Medio Oriente, Occidente, el Mediterráneo quiere estos productos y se establecen estas rutas. ¿Okay? Dos redes de rutas por tierra y por mar. ¿Okay? Entonces, recordamos nuestro libro, su título, ¿verdad? Traditions and Exchanges, right? Encounters, Traditions and Encounters. Entonces, se puede decir que este periodo, estamos hablando del año 0 al 476, que es el año de la caída de Roma, ¿verdad? Del Imperio Romano de Occidente, es un periodo más de intercambios, de encuentros. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estos grandes imperios que se han establecido permiten las comunicaciones, permiten el comercio, permiten que productos vayan de punto a punto a punto a punto, que otros vuelvan en la dirección opuesta, y mientras que caminan los productos, caminan los comerciantes, caminan los mercantes, caminan las ideas y caminan también las enfermedades. ¿Okay? Entonces, estos grandes imperios permiten estos tipos de intercambios comerciales, que son la ubicación de los encuentros. ¿Okay? Recordamos que en ese periodo también el imperio de China se ha expandido muchísimo bajo la dinastía de los Han. ¿Okay? Entonces hay dos formaciones bien grandes, una en Extremo Oriente, el imperio chino de Han, y una en torno al Mediterráneo, incluso África del Norte y Europa de los Romanos. Entonces, empieza en ese periodo, además de la importación de la seda, la importación de especias, porque muchas de las especias que le gustan por su sofisticación del gusto, etc., solamente se pueden producir en los trópicos. Entonces el libro nos muestra cómo, paralelamente a las rutas comerciales, se desarrollan rutas por las que se transmiten, se propagan ideas. Y por eso vamos a pasar a la página 163. ¿Okay? Hemos visto que en el siglo VI a.C. se ha desarrollado el budismo, se ha establecido por lo menos el budismo en contraste con el hinduismo, que es una religión politeísta mucho más antigua que el budismo. Se ha establecido el budismo como una manera de rescate para la persona común, y también más concentrada en una sola divinidad. Se puede decir monoteísta, pero casi. ¿Okay? Entonces, se expanden las ideas del budismo y las ideas del hinduismo a través de estas rutas. ¿Okay? También hemos visto que en Palestina se ha desarrollado una nueva religión que también contrasta con el politeísmo de los romanos, de los helénicos, etc., y que establece como un proceso de salvación, de redención para aquella gente que es más común y que tiene menos privilegios, menos ventajas del imperio. Entonces, estas rutas comerciales de la seda, de la especia, les
de la India, como pasa los Himalayas y se distribuye en China principalmente, y el hinduismo, que también queda así en la India, pero también se expande hacia Indochina y el sureste asiático. ¿Okay? Así que vemos cómo la mapa de la creencia religiosa, de los sistemas de creencia, va cambiando. La gente empieza a creer en sistemas religiosos diferentes porque le llegan estas nuevas ideas a través de las rutas comerciales. Entonces,